Conversé con Jerónimo Pizarro. Él es colombiano y además un especialista en la obra del destacado escritor portugués Fernando Pessoa. Jerónimo está en Lima participando en la Feria Internacional del Libro, justamente presentando dos libros en torno a Pessoa. Por un lado, un libro que recoge una selección de la poesía de Pessoa bajo el título de Antología Mínima, que ha sido publicada por Peso Pluma aquí con la traducción del poeta peruano Oscar Limache. Ese libro que se presentó en la feria se vuelve a presentar hoy día a las 6:30 de la tarde en la librería El Virrey, que está en Miraflores, en la avenida Bolognesi 510. Pero además, Jerónimo ha presentado en la feria una nueva edición del entrañable libro de Pessoa, Libro del Desasosiego, que ha sido publicado aquí en Lima por Revuelta Editores. Justamente sobre ambos libros conversé con Jerónimo y quiero compartir con ustedes dicha charla aquí en Letra Capital. Hola Jerónimo, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo para permitirnos conversar sobre tu visita a Lima para participar en la Feria Internacional del Libro de nuestra ciudad, presentando además dos libros que tienen que ver con Fernando Pessoa, el estupendo y célebre escritor portugués. Así que quería primero saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal la estadía aquí en Lima? Buenos días y gracias. No, hasta ahora muy bien y ha sido una alegría estar por primera vez en la feria, regresar a Lima y reencontrar amigos, volver a librerías, todo muy bien. Ujú. Bueno, quería un poco empezar por el libro Antología Mínima, que es una selección de poemas de Pessoa. Primero, ¿cómo surge la idea de, digamos, de hacer esta antología? ¿Y cómo fue el proceso de seleccionar los textos? Sí, es una antología que en Lisboa se publicó en 2018, en Lima el año pasado, este año, y que consiste en un esfuerzo minimalista, por eso el título de pese a tener un autor como Fernando Pessoa de una obra poética enorme, de muchísimas páginas que podría ocupar muchísimos tomos, intentar presentar un Pessoa abreviado, breve, representativo, que sin dejar nada clave por fuera pueda de todas formas darnos una buena entrada, una ventana hacia una obra eh, que superpasa, rebasa esta selección, pero es una selección que intenta que quien conozca o quien no conozca incluso, porque quien haya leído a Fernando Pessoa va a encontrar mucho material que no ha leído, y digamos una antología que no se parece a las otras y que lo presenta de otra forma. Hay poemas que coinciden, pero hay muchos que están solo aquí, porque queríamos que fuera una antología que empezara desde la juventud y fuera hasta el año de la muerte. Queríamos que contemplara los diferentes idiomas, inglés, francés, portugués en que escribió Pessoa. Sabíamos que es un autor, pues, que se ha subdividido en otros autores ficticios Ujú. inventados por él y que a veces ha hecho poesía más popular, a veces más culta, que intentó hacer también las cuadras persas, los rubayat en el estilo de Omar Khayyam, y que tiene poemas ingleses, como tiene unos cancioneros más trovadorescos, que a veces tiene un poesía humorística, y como que había que rescatar muchos aspectos, así el intento fuera minimalista. Ujú. Claro, me imagino también, digamos, dificultad y el reto también al mismo tiempo, ¿no? Como tú dices, de dar una mirada bastante amplia de una poesía tan vasta, y Mm. como tú has dicho, pues, ¿no? Tan diferente, tan distinta, ¿no? Porque más allá de los heterónimos de Pessoa, eh, cada libro planteaba una nueva manera de escribir, una nueva forma, ¿no? Eso debe haber también sido un poco
poco complicado y al mismo tiempo un reto, ¿no? Claro, y a eso se suma que parte del material de Fernando Pessoa no se ha publicado, se conoce solo visitando y recorriendo el archivo. Y bueno, había que contemplar muchos aspectos, tratar de no trivializar de ninguna manera, de no quedarnos simplemente reimprimiendo poemas anteriores, revisando la forma como se han publicado y eso a partir del archivo. Por eso el libro, para quienes lo compren, además tiene en la página web un cuadernillo con más de 100 páginas, con muchos de los facsímiles que corresponden a testimonios textuales de esos poemas. Y muchas veces hubo que revisar el texto antes de traducirlo y verificar el texto en portugués porque además es una edición bilingüe. Claro. Hablando de la edición bilingüe, la traducción es de un poeta peruano también. ¿Cómo fue trabajar con él? Eh, Fue una muy buena experiencia y yo lo he agradecido mucho y he también dicho varias veces que la traducción ha sido una alegría. Fueron varios meses y una forma de transcurrir en la pandemia discutiendo los poemas, algunos versos. Tuvimos mucho tiempo porque el libro tenía que esperar a que pasara todo este ciclo. Y bueno, era un puñado de poemas para los cuales tuvimos más de un año. Los fuimos mirando, algunos muy extensos como la Oda Marítima, algunos de formas breves y de pocos versos. Y yo creo que el resultado es realmente muy satisfactorio porque son traducciones que contemplan, conocen otras anteriores, que dialogan con otras que ya se habían hecho, que en algunos casos incluso rescatan y mantienen algunas de las que existían y que presentan de muchos poemas que no se habían traducido una primera traducción iberoamericana. Ujú. Bueno, ese libro se presentó en la FIL. Y hay otro libro que también Sí. está presente acá. Sí, y hoy 26 de julio se va a presentar en la librería El Virrey a las 6:30 Ah, de la tarde. estupendo. Lo anunciamos entonces para que la gente que de repente no pudo ir a la feria pueda ir a esta otra presentación. Pero además, en la FIL se puede encontrar una nueva edición del libro de Desasosiego, que es el célebre libro de Pessoa. Eh, Cuéntame un poco cómo ha sido trabajar esta nueva edición. En Portugal hay sobre todo cuatro ediciones, digamos, de referencia. Ujú. La primera de 1982, hay otra después de Teresa Sobre Alcuña, que también había participado como coeditora de la primera, está la de Richard Zenit, y digamos que la cuarta y la edición crítica es la mía de 2010, en dos tomos, más de 1000 páginas, después de una revisión del archivo total y de una discusión larga de cuáles fragmentos deberían ser parte del libro y cuáles no, y de un intento de colocarle fecha a cada fragmento para entender cómo se había construido el libro a lo largo del tiempo. Y, y sobre esa edición crítica de 2010 se publicó en algún momento una traducción de Antonio Sáenz Delgado que todavía existe, muy importante en pretextos. Y sobre esa edición también Vidanco en Venezuela, Tragaluz en Colombia y ahora Revuelta Editores en Perú presentan la traducción hecha por una traductora venezolana que vive en Barcelona, que es Ana Lucía Bastos de Herrera, la primera mujer que traduce el desasosiego, tal vez la sexta, séptima, octava traducción que existe en español. Y nuevamente es una traducción que hacía falta sobre un libro organizado, planteado y revisado de otra manera, y que fue una alegría saber que podía acompañar otras de las traducciones que ya circulan en Perú y en otros países. Ujú. Claro, porque además hay que entender que es un libro que Pessoa lo escribe durante muchos años, ¿verdad? Y que como casi toda Sí. su obra sale póstumamente.
Sí, Pessoa en principio es un autor de un solo libro y algunos folletos poéticos. Solo publica en 1934 Mensaje, una especie de poemario nacionalista, mítico, profético de 44 poemas, pero el libro del desasosiego, que son casi 500 fragmentos, muchas veces de prosa poética, algo parecido a los poemas en prosa de Baudelaire, en un registro de diario. Ese libro se publicó por primera vez en 1982, es póstumo y se ha ido descubriendo lentamente. Empezó a escribirlo en 1913, lo siguió escribiendo hasta 1920, se detuvo 8, 9 años, casi una década, y lo retomó en los 6, 7 últimos años de vida antes de morir, lo dejó inacabado y de esos casi 500 fragmentos en vida solo publicó 10. Entonces realmente pues más de 400 o de 500 son fragmentos que hemos postulado, editado y presentado, reunido en libro después de la muerte de Fernando Pessoa. Ujú. Y dime, una curiosidad, dado que su obra ha ido apareciendo póstumamente, eh, ¿existe más material de Pessoa que no ha sido editado? Sí, sí, muchísimo. Ya no tanto del desasosiego, aunque hay toda una discusión interminable sobre qué debería o no formar parte del libro, se ha ido cerrando, ahí ya tal vez mayor consenso, pero por ejemplo en la poesía y pensando otra vez de vuelta en la antología mínima, la poesía de Fernando Pessoa está en este momento editada en la edición crítica en unos 5 tomos, falta el sexto, la poesía inglesa en 3 tomos, la poesía francesa publicada en Francia en un tomo, y uno ahí ya tiene 10 tomos de obra poética sin contar la de los heterónimos que serían otros 3 tomos, y sin contar lo que no se ha publicado y la poesía que no tiene fecha, que casi nunca se ha incluido en lo que se ha recopilado hasta ahora. Entonces, yo no sé en qué momento habrá una obra poética completa de Fernando Pessoa, pero me imagino que que podría tener más de 20 volúmenes, que estamos lejos de conocer esa totalidad y que por ahora seguimos conociendo parcialmente algunas zonas, pero es muy, muy raro y hace mucho no se hace volver a tener como en por lo menos 2 tomos gruesos o más en español esa obra de Pessoa y sería en todo caso por ahora solo una parte. Ujú. Poco para terminar, una otra curiosidad. eh, ¿Recuerdas tú cómo descubres a Pessoa? ¿Cuándo lo lees por primera vez y cómo fue ese primer deslumbramiento? Eh, sí, porque yo trabajaba en una librería, era muy joven y un librero muy curtido de muchos años me dijo, usted tiene que leer este libro, me pasó El desasosiego, yo me puse a ver qué más encontraba y vi la traducción de Pablo del Barco en Visor de los poemas de Alberto Caeiro y como que empecé a cruzar El desasosiego en la traducción en ese momento de Ángel Crespo, la de Six Barral, con lo que Visor tenía y a descubrir en principios de los años 90, mediados, a un heterónimo, al escritor de esta prosa espléndida, El desasosiego, un poco la inquietud existencial del libro con los poemas aparentemente de quietud y de aparente paz y placidez de Caeiro, y por ahí empecé y fue realmente deslumbrante. Muchas gracias, Jerónimo. Ha sido un placer conversar contigo. No, muchas gracias, que lo sigamos haciendo y yo tengo la esperanza de que Pessoa se publique igual que alguna literatura portuguesa mucho más en Perú después de la Feria del Libro y que quede, digamos, un poco ese legado después de 2022.